Hola muchachos, estamos en otra clase rápida o sencilla de Twinmotion. La idea es hoy poder mostrarles cómo crear dos materiales muy específicos que les pueden servir mucho para lo que sería el renderizado de la pieza del sable láser. Hoy lo que vamos a explicar son el material de pintura de auto y también el material de tela o fabric dentro del software. Perfecto. Para poder comenzar, ¿cierto? Básicamente nos tenemos que ir a esta zona que está acá, que es la zona de materiales, ¿cierto? Como ya lo estuvimos haciendo. Como pueden ver, esta es la escena que les estuve explicando en el video anterior, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá nuevos materiales, ¿cierto? Recuerden que estos nuevos materiales que aparecen acá son los materiales que tú vas a ir modificando o creando desde cero o utilizando materiales del lado izquierdo, que son los materiales de la librería. Perfecto. Cabe recordar que acá tú puedes, una vez que un material te gustó, por ejemplo el material de cuero que tengo en esta zona, con el que hice esta zona de los grips del sable láser, yo puedo acá en los tres puntos que aparecen en el elemento, darle acá al botón Add to User Library. De esa manera, el material que acabo de crear, ¿cierto? Va a estar ya definido en mi librería de usuario. ¿Ya? Si nos vamos acá a User Library, vamos a tener el material que acabo de crear. Tengo una buena manera, por ejemplo, si ustedes crean un material que les gusta bastante, que lo controlan de una muy buena manera, una vez que estén satisfechos con él, pueden hacer eso, ¿cierto? Acá en los tres puntos que aparecen sobre el material y darle al Add to User Library. De esa manera, después ese material va a estar acá en la carpeta de librería de usuario, ¿cierto? Que es el último icono de la zona izquierda, ¿cierto? Ahí va a estar el elemento. Perfecto, y eso de esa manera ustedes lo pueden usar en otras escenas, con otros productos. Se pueden recordar así, mira, en una escena anterior hice un material de cuero bastante bueno, entonces si lo guardaron siempre en el software, independiente de la escena que estén modificando, que estén creando, va a aparecer acá. Perfecto, esa es una manera. Bueno, volviendo un poco atrás con respecto a lo que es el material que vamos a crear el día de hoy, hoy vamos a crear el material de pintura de auto desde cero y les vamos a explicar algunas de las consideraciones de ese material. La pintura de auto básicamente viene a ser este material, ¿cierto? En donde podemos ver algunas consideraciones. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar muy cerca de un auto, sobre todo de alta gama, se van a dar cuenta de este tipo de comportamiento en el material. Vamos a tener como ciertos, eh, el, el concepto profesional sería flakes o hojuelas, ¿cierto? Que son básicamente diferentes puntitos de otro color que se comportan de manera totalmente distinta a la iluminación, ¿cierto? Tenemos una zona más clara en la parte protuberante de la superficie y esta pintura va tornándose más oscura a medida que vamos de alguna forma bajando la protuberancia del objeto, llegando al color principal en la zona más del valle. Este comportamiento se puede replicar en los materiales Twinmotion, es lo que vamos a hacer el día de hoy para que vamos viendo cómo les puede servir como material, ya sea para la tarea del sable láser, como también a nivel general lo puedan utilizar. Perfecto. Si nos vamos a los materiales, la zona en la que estábamos anteriormente, vamos acá a crear un nuevo material. Recuerden que para crear un nuevo material, primero debemos elegir la clasificación de ese material. En este caso tenemos un triángulo de color negro acá, ¿cierto? Si lo pinchamos, vamos a ver la primera clasificación del material. En este caso recuerden que en el video anterior hicimos un material estándar, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es un material llamado Car Paint o pintura de automóvil, ¿cierto? Si lo pinchamos, aparece acá el nuevo material, aparece el predefinido. Recuerden la buena práctica de apretar acá el botón de el botón de elipsis, y acá renombrarlo, lo vamos a llamar auto-01, solo para tener una referencia.
Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, en mi escena me voy a acercar a la zona a la que lo quiero aplicar, solo para ir mostrándole el comportamiento en vivo respecto a la escena. Lo vamos a poner en esta zona, lo voy a arrastrar y lo voy a agregar. Fácil y sencillo en esta primera etapa. Lo que vamos a hacer ahora es modificar o visualizar un poco de las opciones de CTO que tiene el material para ir hablando un poco de él, ¿ya? Cuando recién agregamos el material, aparece de esta zona. Un buen punto acá es hablar sobre esto que está acá arriba, antes de seguir. Por defecto, tenemos estos tres iconos que hablan un poco del mapeado, habla del cuentagotas para obtener una muestra, y este elemento que es un círculo. Generalmente, por defecto, este elemento viene así, con dos círculos como icono. Perfecto. Esto hay que verlo inmediatamente y es una buena manera de explicarlo. Si aparece con estos dos círculos, se llama Replace Material on all objects that use identical material. ¿Qué significa esto? Cuando el logo aparece con dos círculos, como está acá, y yo arrastro un material, este material se va a aplicar en toda la geometría que tenga asignado el mismo material por defecto desde la plataforma de diseño. Si ustedes recuerdan, cuando realizaron este ensamble, este modelo tridimensional de la espada láser, ustedes agregaron ciertos materiales dentro de Fusion 360. Y en esos materiales, por ejemplo, esta zona venía por defecto con un material, con el mismo material. Pasaba lo mismo con esta zona y esta zona. Eso Twinmotion lo recuerda cómo fueron las condiciones de importación del modelo tridimensional. Entonces, cuando tú agregas un material de esta manera, se va a colorear o ese material se va a agregar en absolutamente todas las partes, piezas, componentes tridimensionales que tengan ese material, ¿ya? En algunos casos me va a servir para rápidamente asignar el mismo material a todos los componentes, pero tal vez yo quiero ir separando o agregando este material de forma independiente. Para eso, tengo que irme acá al botón de los dos circulitos, lo aprieto y lo que le voy a hacer es dar la opción de Apply to Object. En ese sentido, independiente que las piezas del modelo tridimensional compartan el mismo material, ¿cierto? Esa pieza o esa pieza, una vez que yo agregue un material, ¿cierto? Solo se va a agregar a esa pieza en particular, ¿ya? Por ejemplo, ahí, de esa manera, ¿cierto? Ahí o ahí o ahí. Ok, ese es eh, el concepto. Ahora bien, volvemos acá, volvemos al material y empecemos a explicar algunos de los conceptos de este material. Primero, el material Auto 01, ¿cierto? Viene con el pre-render para ir viendo más o menos cómo impactan nuestras modificaciones, ¿cierto? Lo primero, obviamente, es el color. Acá podemos pinchar y obviamente vamos a recibir o crear un color en particular. Perfecto, yo me voy a ir por un color tal vez de este tipo. Recuerden que si un color les gusta bastante, ¿cierto? Por ejemplo, ese color, ustedes le pueden dar acá el botón Store. ¿Qué significa eso? Que ahora el color va a quedar dentro de tu librería para poder acceder a él de manera más sencilla, más rápida. Perfecto. Tenemos el color, lo vamos a aplicar de nuevo para poder ir viendo cómo impacta. Otro punto importante que no les he hablado en los videos anteriores es este botón que está acá. Este botón que está acá me permite hacer Path Tracer, que es básicamente el muestreo de rayos. ¿Qué significa eso? En clase yo le hablé que en la vida real los rayos del sol rebotan al menos 4 veces en distintas superficies antes de difuminarse por completo. Eso otorga cierta calidad de luz mucho más realista a lo renderizado en este caso. Si yo aprieto este botón, voy a empezar a hacer en tiempo real ese proceso. Es decir, para efectos prácticos, voy a tener un pre-renderizado en tiempo real. Si yo me muevo, se van a dar cuenta que empieza a granularse la imagen. Eso pasa porque empieza a renderizar nuevamente. Esto, en mi caso, es una buena práctica que tengo para poder ir viendo inmediatamente el resultado de manera final. Consume bastantes recursos del computador, pero es una manera bastante buena de ir viendo rápidamente cómo impacta los diferentes cambios que ustedes van realizando.
Perfecto. Ahora bien, tengo el color ya predefinido y acá vamos a ir viendo algunas que otras cositas. Perfecto. Una cosa importante acá podrían ser, por ejemplo, el flakes. El flakes es una opción que está dentro de los materiales de automóvil, pero no está dentro de los materiales estándar, por ejemplo. ¿Qué es el flake? El flake viene a hacer o a controlar el color de los granos que aparecen acá internamente. Si nosotros nos vamos a un ejemplo de pintura de auto, por ejemplo, vamos de nuevo con esta imagen, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta ahora, por ejemplo, que acá tenemos esta especie de granitos que les comentaba anteriormente. Bueno, esos son los granitos que yo voy a poder controlar acá con el concepto de flake, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos en este punto? En este punto voy a ocultar un poco de esa manera para ir viendo algunas cosas. Para poder hacer eso, tengo acá el concepto de flake. Yo lo puedo activar o desactivar. Si lo desactivo, esto ya aparece cualquier superficie metálica. Si lo activo, empieza a aparecer estos materiales que se empiezan a parecer un poco a la pintura de auto. Acá yo puedo elegir los colores que yo quiera. Tengo dos colores para poder ir modificando este flake. Tengo en este caso color blanco, ¿cierto? Que lo voy a mantener. Y el que voy a cambiar es el color este que parece un color deslavado de color amarillo. Este color yo lo voy a dejar tal vez en un color un poco más oscuro, tal vez. Tal vez este color. Veamos qué resulta. Y el blanco tal vez lo voy a bajar un poco a un tono un poco más gris, ¿cierto? Y le vamos a dar OK. Vamos a ver ahí ciertos cambios en el elemento. Ahora bien, el Flakes también me permite setear la densidad del flake. Por ejemplo, si yo le doy acá, van a aparecer muchos más puntos, ¿cierto? Si voy bajando, van a aparecer muchos menos puntos dentro del elemento. Y el thin weight va a ser básicamente qué tan fuerte es ese color dentro del componente, ¿cierto? Yo puedo ir bajando para que sea un poquito menos notorio, tal vez, si es la palabra. ¿Ya? Ahora bien, otro punto importante, obviamente, como siempre, es la rugosidad, ¿cierto? La rugosidad, ya saben que me permite controlar en apariencia cómo es la calidad superficial del material, del modelo 3D, y esto impacta mucho respecto a, por ejemplo, cómo va a impactar la luz en el elemento, ¿cierto? Si yo voy bajando, en este caso el clear coat, ¿cierto? Va a ir apareciendo ya mucho más luminosidad en esta zona. Si voy aumentando, por ejemplo, ya este elemento se torna un poquito más, llamémoslo áspero en esta zona, ¿cierto? Lo que no permite tener una buena ganancia de luminosidad. La intensidad me permite establecer qué tan rugoso es a nivel de intensidad, entonces podemos tener combinaciones como esa, donde se ve la rugosidad en esta zona, y si yo voy subiendo, ya aparece menos la rugosidad, ¿cierto? Por ejemplo, algo por el estilo. Ahora bien, podemos también ir viendo el Binder Opacity, ¿cierto? Que es básicamente la herramienta que me va a permitir crear un promedio entre los colores de los flakes y el color general, el color de los tintes, ¿cierto? Para poder ir obteniendo una transición muy parecida a la que tenemos acá en la pantalla, en el color rojo. Si se fijan la transición entre donde se ven estos elementos granulares y el color real, es una transición un poco más suave, por llamarlo de alguna forma. Ese Binder Opacity va a permitirme jugar un poco con ese carácter, ¿cierto? Yo lo voy a mantener un poco de esa manera. Por otro lado, tenemos el Orange Peel. El Orange Peel básicamente es piel de naranja, se traduce como piel de naranja, y básicamente me viene a dar una segunda capa al material respecto a la rugosidad.
Si yo subo la intensidad, vamos a ver acá cómo aparece efectivamente una rugosidad similar a la piel de naranja, ¿cierto? Y con esto voy aumentando el size, el tamaño de esa especie de rugosidad, ¿ya? Si yo le voy dando acá, por ejemplo, ciertos valores como ese, tal vez me va a dar algún elemento interesante, algo por el estilo. Perfecto. Entonces, el Orange Peel sirve básicamente para eso. ¿Ya? Si ustedes quieren lo agregan o no lo agregan. Ahora bien, vámonos por arriba. Arriba tenemos otros conceptos, ¿cierto? Que vienen a ser, por ejemplo, vamos a aceptar el Orange Peel, perdón, y lo vamos a dejar acá. En Color tenemos algunas cosas importantes. En Color solamente anteriormente modificamos el color, pero también tenemos acá unos elementos bien complejos que se llaman Chameleon y Pearlescent, o básicamente el camaleón es básicamente lo siguiente. El camaleón me va a permitir aumentar lo que sería el efecto fallout. Me voy a explicar el efecto Fresnel o fan-out. Básicamente, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver primero acá en el costado derecho. Nótense que este elemento es un elemento tridimensional curvo, ¿cierto? Es una esfera, teóricamente hablando. Vamos a notar que este color es mucho más claro en la zona que está inmediatamente a 90 grados respecto de nuestra visual. Ya sea los costados, derecha y izquierda, este elemento se va tornando un poco más oscuro. Eso pasa, si nos vamos al lado izquierdo, también pasa en esta fotografía. En teoría, esta zona es una curva, es una zona protuberante y donde vemos que el color es más claro. A medida que este elemento se va hacia los costados, este elemento va ganando en intensidad, en profundidad de color. Perfecto, ese es el camaleón. Básicamente, si yo lo activo, vamos a aumentar la intensidad, nos vamos a dar cuenta que va a aparecer un color gris por todo alrededor de mi pre-render. Yo puedo cambiar obviamente este color. Voy a cambiarlo, por ejemplo, por un color anterior, el color verde oscuro, ¿cierto? Le voy a dar OK. Y lo que pasa básicamente con esto es lo siguiente. Veamos lo que pasa en mi render. Vamos a sacar la intensidad, o lo vamos a desconectar mejor, ¿cierto? Cuando está desconectado el camaleón, vamos a ver que estas zonas básicamente no están a 90 grados respecto a mi ángulo de visión. Mi ángulo de visión implica básicamente que el área de interés es Z, ¿cierto? Después este elemento se va curvando hacia abajo y acá se va curvando hacia arriba. Entonces, en teoría, cuando el camaleón no está activado, el color es más o menos constante hacia ambos lados. Si yo conecto el camaleón, nos vamos a dar cuenta que empieza a aparecer esta especie de sombra forzosa, que es básicamente lo mismo que vemos nosotros acá. ¿Ya? Entonces yo puedo ir modificando los valores del exponente y de la intensidad, básicamente para ir jugando con este detalle, llamémoslo, que le da cierta belleza un poco a este elemento, le da cierta profundidad. Vamos a desactivar el Orange Peel, no me gustó cómo estuvo quedando, pero vamos a jugar un poco con este elemento del camaleón. Si se fijan, ahora tenemos una zona que de alguna forma nos está enmarcando la geometría tridimensional de ese elemento, le da cierto nivel de información, cierta complejidad al componente. Y pueden jugar con estos dos elementos. El exponente, ¿cierto? Y la intensidad. Perfecto. El otro, el Purse Lens o aperlado, básicamente viene a ser lo siguiente. Esto es lo más cercano que ustedes van a encontrar en este sentido al concepto de tornasol. Si yo lo activo, veamos lo que pasa acá, aparece reforzado este concepto de aperlado. Si ustedes ven una perla o si tienen eh, llamémoslo la suerte tal vez de ver una perla, vamos a encontrar algunos elementos interesantes. Por ejemplo, las perlas a nivel general tienen un comportamiento bien interesante con la luz, que es el concepto que muchos llaman tornaluz, que no es nada más
para una explicación tal vez bastante sencilla, ustedes saben que el color de un objeto radica en qué colores refleja o qué espectro de la luz refleja, ¿cierto? En el caso de las perlas están compuestas por diferentes infinidades de capas de baba del animal que las produce. Eso significa, o qué es lo que pasa, cada una de las capas de una perla están reflejando espectro de luz completamente diferente. Ya ese concepto se le llama tornaluz, que es básicamente ver estos elementos como medios morados, medios verdes, que pasan a rosado, etcétera. Es porque básicamente hay muchas capas que están participando dentro de este concepto de reflejo de luz y no todas esas capas reflejan el mismo espectro de luz. Por eso, abro comillas, es como que el objeto no se decidiera por qué color reflejar hacia los ojos de los humanos. ¿Ya? Eso es básicamente el concepto de aperlado. Y acá lo podemos activar o desactivar, ¿cierto? De esta manera. Perfecto. Esto nos permitiría ir jugando un poco con este concepto de tornasol. A mí en lo particular no me produce o no me gusta mucho, pero lo podemos tal vez dejar un cierto nivel acá para que enriquezca el material, tal vez. Vamos a volver acá al material, ¿cierto? Y vamos a dejarlo de esa manera. Ahora bien, ¿qué otros elementos son importantes acá? Tal vez forzar el doble lado, ya, que tal vez también le da cierto... Yo no lo pondría tal vez en este objeto. Y acá en el weather, que lo vamos a ver después, que es cómo afecta el clima a este material, le vamos a decir en este momento que sea metal. Acá tenemos diferentes conceptos. Ya vamos a ver cómo en el ambience o en el ambiente algunos seteos van a afectar de una o de otra manera a los materiales particulares. Así que eso por este material en cuestión. Otras cosas que podemos hacer acá, que son re interesantes, tal vez serían modificar la rugosidad con la intensidad, ¿cierto? Esto nos va a dar ahí un poco una segunda capa respecto a ello. Esto es entonces el material llamado car paint, ¿cierto? O pintura de auto. Yo puedo aplicar ahí en varias zonas y podemos ver cómo este elemento tiene ya una ganancia respecto a las curvas. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo el aperlado le da un color bastante interesante acá y cómo el fallout de los flakes también va dando acá algunas zonas interesantes. Si lo llevamos acá, pasa exactamente lo mismo. Eso por el video del día de hoy, muchachos. Vamos a seguir con algunos otros ejemplos, algunos otros conceptos.